Buenos Yo no días, sé. profe, qué pena por llegar tarde. No te preocupes, sigue la hora. Ay, ya llenamos que está ocupado. Está bien. Hoy es el día de la raza. ¿Qué está pasando? Nada, profe. Bueno, ¿cuál es la razón? Yo tengo una pregunta. Si se supone que en la colonización la ventaja fue que llegaron y mejoraron la raza, porque hicimos teniendo salvajes en el salón. No todos somos salvajes. Lengua español, pelada. Andrés, no puedo creer este comportamiento. Ella es tu compañera, la debes respetar y sobre todo en el día de la raza. Voy ahorita a buscarla, pero esto va a tener consecuencias. Bueno, primero Andrés, quiero pedir perdón por mi reacción de ahorita. Yo sé que tu comportamiento, tú lo debes saber, no fue adecuado, pero siento que tenemos que manejar esto de la mejor manera. Los tres nos vamos a reunir después de clase, para esto les voy a dejar unas tareas. Necesito que lean estos dos textos y que vean este documental. Vamos a sentarnos y discutir para que comprendan por qué lo que pasó acá estuvo bien. Bueno, ya que estamos acá reunidos, les voy a hacer un par de preguntas sobre el documental que vieron en este lapsus de tiempo. Primero, ¿qué sensaciones les generó ver el documental? Profe, pues para mí fue muy frustrante porque pues uno como que no se da cuenta de lo que realmente las personas viven en general. O sea, esta discriminación que realmente llegan a sentir y llegan a sufrir porque simplemente son de una raza diferente a la blanca. Es frustrante y también es frustrante, o sea, me encuentro con esta dicotomía de que para mí es frustrante, pero al mismo tiempo no hago mucho al respecto. Entonces, pues sí, para mí, o sea, a mí no fue esa dicotomía con la que me encontré, pero pues la frustración ganó más y pues a veces me pongo a pensar como que me gustaría hacer algo, pero pues todavía falta un buen camino. Muchas gracias, Laura. Andrés. Yo tengo una pregunta antes de responder. Esta pregunta uno la responde también según lo que hemos leído No. o es pura y físicamente lo que yo sentí viendo ese video en ¿Qué específico. sentiste Entiendo. el documental? No, pues digamos que si yo veo el video de primerazo normal, como que pienso, no, pues que embarrada, hay gente muy grosera en el mundo, pero la sensación fue también un poco de frustración y de miedo de saber que yo también actúo y de cierta forma pienso parecido a la gente que comete la violencia, pero no soy consciente de eso, o sea, ya está tan arraigado en mi cultura y como en mi crianza, etcétera, etcétera, tener como unos sesgos sobre ciertas poblaciones que, que me produce angustia saber que yo dentro de mi forma de pensar incluyo estos estereotipos que pues obviamente para mí no son ofensivos, pero que pronto para el público sí. Lo que pasa es que aún así, viendo el video, yo pienso que también me causó un sentimiento de frustración, pero no solo de mi parte, sino de otros grupos poblacionales que sienten que muchas cosas que uno actúa o dice son como con ganas de ofender todo el tiempo, pero de pronto no están así. Y pues, no, fue eso. Muy interesante. ¿Y para ti? A mí me Ok. dijeron, a ella no. Es ¿Ah? más interesante. No, los dos fueron muy interesantes. Ah, bueno. Pues a mí me generó como enojo y asombro y a la vez me hizo reflexionar. Pues me genera enojo y asombro como por el hecho de que es absurdo, como que se haya automatizado tanto la distinción o la discriminación o el rechazo entre blancos e indígenas o negros en esta cultura como en nuestro contexto colombiano, porque me parece que es como una ignorancia histórica, como no reconocer nuestras raíces y pensar que en Colombia no hay razas puras y casi en ninguna parte del mundo, sino que todos somos una mezcla como de la colonización y de todas las diferentes razas europeas, por decirlo así, que llegaron a nuestro contexto y se mezclaron con nuestros indígenas. Entonces, eso me genera como enojo y asombro y a la vez me cuestiona porque
pues no sé, me parece triste que hasta el 1991 esta misma automatización hace que hasta este momento se reconozcan los indígenas en la Constitución como un grupo que merece ser incluido en la sociedad y ni siquiera es propiamente protegido. Y sí. Listo. Muchas gracias por sus opiniones. Yo para lograr como un conversatorio más grupal también les quiero comentar cuáles fueron mis sensaciones cuando vi el documental. Me dejó, la verdad, cierto sinsabor en la boca. Me sentí muy frustrada por la violencia que tienen que vivir los indígenas, realmente son parte pues, de Colombia, y saber que están sufriendo de tal manera y que somos ignorantes respecto a esto. Pero al mismo tiempo, la mayor frustración fue saber que, como le pasó a Andrés, me di cuenta que soy también victimaria, muchas veces más que víctima, y simplemente porque uno no se da cuenta de que lo que está haciendo afecta y es discriminatorio y es racista, porque ya lo han normalizado, como comentarios como lo que fueron lo del celular, que uno habla de eso y ni siquiera se da cuenta de lo que está diciendo. Entonces por eso me pareció tan frustrante ver el video y darse cuenta de que el problema también está en uno. De alguna manera se siente implicado en algo de lo que cuenta el video, especifique y explique por qué. Pues la primera vez que vi el video pensé como no me siento implicada porque yo no como explícitamente he sido discriminada por mi condición de raza, por decirlo así. Pero después, reflexionando un poco más, me di cuenta que estoy implicada desde el otro lado, como que aunque sea inconscientemente he podido caer en como juicios o prejuicios o estereotipos que discriminan a otras personas por simplemente ser indígenas o negros o ni siquiera negros, pero se asumen como tal. Entonces, pues sí, en ese sentido. Y también lo pensé como un poco más allá en los oficios, como el ejemplo que da Jaca hoy de que el portero no lo dejó entrar por su condición. También siento que cae como en demilitar ciertos oficios, como asumir que una persona por su físico también pertenece a ser portero o ser como taxista o lo que sea, y uno los va encasillando de esa forma, y pues eso también es discriminación sin saber nada de la persona. Y pues siento que se ha naturalizado por nuestra misma crianza y hay ciertas como frases o dichos que están presentes en nuestra cultura que discriminan y uno los naturaliza y no piensa más allá del significado que puede tener, como ciertas frases, como no sé, cuando uno piensa en como ay mira esta india como se me atravesó cuando uno maneja, o como la misma palabra ya viene como con esa connotación y uno la utiliza sin pensar más allá de la palabra o del insulto, y uno no lo hace con la intención de hacerlo. Sí. A mí me parece que esta era una de las preguntas como más complejas, porque eso involucra como un proceso de introspección y realmente tratar de extrapolar lo que pasa en el video a la realidad. Y realmente sí es cierto, porque yo viendo solo el video no me di cuenta específicamente de mi posición como agresor hacia otras poblaciones, sino fue hasta que me puse a pensar como sí, o sea, si mi imagen mental de un indio es efectivamente emplumado, como disparando cerbatanas, buscando comida, durmiendo en palmeras, pero pues realmente no hay una posición de mi parte crítica y como analítica de decir, no, voy a revisar efectivamente que mi concepción sea verdadera o no, sino simplemente asumo que así es. Y luego me puse a pensar de dónde proviene como esa visión mía de algún tipo de población, y yo creo que efectivamente es como en ese constructo social que hemos desarrollado específicamente como personas que vivimos en la ciudad, y yo creo que como capitalinos siempre hemos tenido, y lo más probable es que sigamos teniendo, visiones que otorgan una posición de mejor o peor al resto, como de, no sé, como compatriotas o incluso de seres como relativamente relacionados. Por ejemplo,
uno siente que el boliviano o el peruano es como mucho menos civilizado que un colombiano, un argentino o un brasilero, ¿sí? Pero sin saber realmente qué hay en Bolivia o qué hay en Perú, cosas por el estilo. En cambio, yo de primerazo asumo que una persona europea es muchísimo más capacitada que cualquier persona en, en mi contexto. Lo único que a mí también parece que de cierta forma el video también lo ejemplifica es que yo tampoco podría saber si sí o si no, porque en el video específicamente se muestra un caso de un indígena con con una resolución específica de distintos como tareas, pero eso no me permite saber a mí estadísticamente si la mayoría de indígenas realmente acaban en ese tipo de situaciones o si se acoplan más a una visión más estereotipada, cosas por el estilo. O sea, sigue siendo una situación en la que yo me acostumbro a actuar según la más mínima información que me da el contexto, ¿sí? Entonces yo siento que esa siempre ha sido como mi posición, como la de actuar en cierta medida sin pensar o sin informarme, volviendo victimario a todo el que me rodea. Y pues como víctima, pues la verdad es que yo soy bastante blanco y siento que eso me ha escudado de unos actos de racismo muy puntuales, y al mismo tiempo yo siento que hay ciertos comentarios que probablemente sí se consideran como racistas o que causan un estereotipo o algo por el estilo, pero yo soy un poco como más ajeno a esos comentarios. Como decir, en algún caso yo tuve la oportunidad de viajar y una señora francesa estaba hablando muy bien conmigo y me dijo como, me impactó porque mi hijo francés está viajando acá en Colombia y se novió con una mujer y decidió viajar de vuelta con ella, y yo quedé impactado porque en mi mente no estaba que una persona colombiana tenía los medios para poder viajar fuera de su país, a no ser que fuera narcotraficante. O sea, como solo las personas narcotraficantes tienen un nivel de dinero suficiente, ¿sí? Entonces en su momento como que a mí no me pareció especialmente como ofensivo, pero pues puede ser que sí sea como, o sea, una víctima, ella es una víctima más de la desinformación y como los constructos que se tienen. No sé, esa es como mi posición un poco. Sí, pues o sea, estoy muy de acuerdo con ustedes porque es más que todo como esta normalización de conceptos, de palabras, de usos, de jergas, que hacen que uno logre sentirse implicado y logre ser como parte de victimario, porque uno no se da cuenta. O sea, puede que ni siquiera uno lo haga con intenciones de lastimar al otro, pero es simplemente un comentario que no cuadra, que a fin de cuentas sí afecta, sí implica, que sin conocer uno no sabe cómo se siente el otro, y por eso mismo la probabilidad de poderle hacer daño es la que debería hacerlo a uno frenar de hacer el comentario. Pero la normalización de en la sociedad hace que uno simplemente siga con esta jerga, con este uso, con esta palabra. Y yo creería también que incluso esto hace parte de cómo queremos hacer como que el otro nos valide, ¿no? Por usar el mismo vocabulario para así todos, como que el otro me entienda, me acepte, me valide. Entra esta normalización de estas palabras y de estos insultos o de estos maltratos o discriminaciones que puede una raza en general sufrir. Y pues digamos, como tú decías, parte también, en mi caso tampoco he sufrido mucha discriminación, pero sí me siento como, o sea, no me gusta personalmente cuando me dicen y me felicitan por mi acento en Estados Unidos o cuando viajo al exterior, porque es algo muy normal. O sea, por un lado entiendo que sí, gracias por lo que me dices, pero al mismo tiempo es como no, porque pues en Colombia también se habla inglés y no entiendo por qué te estás sorprendiendo de que yo sepa hablar inglés, ¿sí? Entonces pues es como mi opinión al respecto de la pregunta que hiciste. Listo, perfecto. Y ya para la última pregunta, quiero que cada uno me hable sobre las 4 frases seleccionadas del video que más le llamaron la atención. Si quieren empiezo yo. Mis frases son: parecía que empezaban a existir solo cuando se les convertía en piezas de museo. Después de que soltaban la carcajada de mi chiste, porque quien se lo decía era un indio, veía un silencio, quizá de vergüenza o de culpa. ¿Cómo es posible que deje a su hijo jugar con negros? Usted ya no es un indio cualquiera.
¿Por qué me defendieron tanto en Colombia si yo soy un indio? Para el estereotipo, o más bien, para los que me conocen, ya no soy un indio cualquiera. La primera es, era algo normal que los niños indios los hicieran rezar más. La segunda cita es, ¿cómo es posible que deje juntar a su hijo con negros? Usted no es un indio cualquiera. La tercera frase, voy a recortar un poquito, es como indios que prefieren emplumarse para sacar provecho del estereotipo que los blancos esperan. Y por último es, incluso sabiendo que yo era el invitado de honor, el celador, aunque avergonzado conmigo, parece que no le creía porque antes de dejarme seguir me reparó de pies a cabeza. Mi abuela me iba hablando en inga y unos niños blancos empezaron a burlarse de nosotros, remedándonos. La abuela estoica siguió su camino y me dijo que si me daba vergüenza yo podía cambiarme a cera. Acá pues digamos que hice puntos suspensivos cuando cita, ¿sí? Porque no iba a citar exactamente todo. Aprendí una lección emancipadora. Luego la que elegí fue para no ser víctima de robo de celulares de alta gama. Ella había decidido utilizar un celular flecha, puntos suspensivos otra vez, un celular tan barato que cualquier indio lo puede tener. Y el último fue el de había viajado con un indio, había viajado y en el mismo avión con un indio que se las daba de sabio, ni siquiera sabrá leer, pensó ella para sus adentros, cuando lo vio leyendo un libro gordo. Sí, y pues básicamente esas fueron mis citas. Bueno, profe, mis frases son: ¿cómo es posible que deje juntar a su hijo con negros? Usted ya no es un indio cualquiera, que pues la compartimos. El otro es un celular tan barato que cualquier indio lo puede usar. La otra es, algunos indígenas prefieren emplumarse para sacarle provecho del estereotipo que los blancos esperan. Y la que más me causa impacto es que los indios no pueden romper los estereotipos. ¿Qué prácticas o qué disciplinas o qué modos de vida son propios de los indios, de los blancos, de los monos, de los amarillos o de los negros? Listo, muchas gracias. Bueno, ya que volvimos del break, entonces hablemos un poco como cuáles son los puntos en común y cuáles son las diferencias respecto a lo que ya comentamos, y podemos escoger de las 16 frases que planteamos, 4 en las que sentimos como que se representa un poco lo que pensamos en conjunto del video. ¿Les parece bien? Sí, súper. No sé si alguno quiere empezar con cuáles son los puntos en común. Pues yo creo que entre todos identificamos este aspecto de cómo nos sentíamos, como el impacto que había tenido, o pues cómo nos sentíamos como implicados, en que también está como esta normalización y que cada uno realmente llega hasta un punto de ser victimario sin la intención de lastimar al otro. Entonces eso fue lo que yo noté en común entre todos. No, sí, yo creo que está lo de que todos somos victimarios sin intención, pero lo somos, que hemos sido víctimas también por no pertenecer a un lugar considerado como colonizador, sí, sino colonizado. Y yo tenía otra y se me olvidó, carajo. Perdón, profe, perdón la palabra. No, habla tú y si me acuerdo, lo digo. También noté como ya me acordé. Dale. Y la frustración de saber que está presente totalmente en nuestro contexto y que lo aprendemos realmente, no consciente sino inconscientemente, pero lo utilizamos todo el tiempo, como lo que tú dices, como naturalizado, pero es la frustración de saber que está en nuestro contexto todo el tiempo. Esas son las que yo encontré como... Sí, siento como que hay una tendencia en que reconocemos que somos víctimas de los estereotipos, reconocemos que lo hacemos automáticamente, o sea que generamos juicios automáticos, pero aún así sentimos como impotencia de no saber cómo podríamos cambiarlo, como que sabemos que existe esta situación, que discriminaron a Jacamani hoy en el video y que a nosotros también nos pasa en la vida cotidiana, pero ninguno menciona un mecanismo por el cual esto pueda cambiar. Es como, es una realidad, pero yo no sé cómo cambiarlo y no sé cómo se Ese podría es otro hacer punto en diferente. común. Ninguno sabe cómo cambiarlo ni cómo... Sí, es cierto. ¿Qué más? No, me parece que ahí estábamos. Como ya no sé en cuanto a las diferencias, la verdad lo que yo percibí es que se parece mucho más lo que pensamos frente a nuestra posición como victimarios que ya como víctimas. Siento que como víctimas
afecta mucho más como lo que hemos vivido personalmente, porque pues identificamos ya casos más específicos, mientras que como victimarios compartimos como la misma cultura, el mismo lenguaje como colombianos del celular flecha, bla, 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 y por eso siento que hay mayor empate como victimarios que como víctimas. No, y sé. también siento que hay rangos de tolerancia y sensibilidad distintos en cada uno, como este tipo de comentarios me ofenden más a mí que al otro, no sé, cosas por el estilo, se me hace a mí Sí. también. Es cierto. Pasamos entonces a las 4 frases o algo más sobre... ¿Alguna otra diferencia? No Pues- sé, ¿qué diferencia? No sé. Específicamente lo hemos encontrado como posiciones distintas, es porque el video tiene como una línea argumental, como tratar de exponer elementos que se consideran negativos y todos sentimos empatía con el video, de decir Ajá. las vainas son negativas, entonces todos estamos como en la misma página de decir como, o sea, como con la sorpresa de una realidad que se nos presentó así como contundentemente, como esas acciones que hacemos todo el tiempo, displicentes, ¿se dice así? ¿Displicentes o displacentes? No, displicentes. Displicentes, sí, como con el prójimo, personas que son entre comillas distintas a nosotros, pero todo eso es tan inconsciente que solo fue hasta que nos mostraron que lo hacemos que dijimos, uy, claro, entonces al mostrarlo todos nos como que quedamos en la misma página. Opino, entonces yo siento que por eso no hay tantas diferencias. Ok. Sí, totalmente de acuerdo. Las 4 frases, no sé si las quieras. ¿Las leo yo? Sí. Dale. Pues voy a decir las frases que considero que, o sea, que consideramos que pueden ser las que más nos representan. Entonces la primera es, ella había decidido utilizar un celular flecha, un celular tan barato que cualquier indio lo puede tener. La segunda frase es, ¿cómo es posible que deje a su hijo jugar con negros? Usted ya no es un indio cualquiera. La tercera es, juzgamos y aplaudimos a los indios que se empluman, pero también juzgamos y condenamos a los que no se empluman porque nuestros indios se nos están blanqueando. Y la última es que los indios no pueden romper los estereotipos, qué prácticas o qué disciplinas o qué modos de vida son propias de los indios, de los blancos, de los monos, de los amarillos o de los negros, qué hay que escuchar, qué hay que comer, cómo hay que sentir, dónde hay que ir, dónde hay que vivir, cómo hay que ser, es que al mundo no vinimos todos a ser felices. Entonces, ¿queremos discutir, profe? Sí, me parece bien. Yo quiero rescatar sobre todo las 2 primeras frases. La primera sobre el celular flecha. La escogimos pues también porque, como nos dimos cuenta ahorita, en lo que más coincidimos fue en el hecho de darnos cuenta de que somos racistas solamente por la normalización y no porque en verdad queremos algo, que no hay como un acto atacante frente al indio cuando hacemos los comentarios que hacemos, y por eso esta fue una de las oraciones en las que más como que reaccionamos de una manera igual viendo el video. En cuanto a la segunda, que tú ya la habías explicado, que es sobre lo que le dice la empleada cuando no deja a los hijos de Jacana Mejoy tener sus amigos negros, algo adicional que me gustaría dar a la explicación que tú ya habías dado tiene que ver con la memoria histórica, como decir, los indígenas pues sí, eran excluidos, y a la nada ahora que se ha blanqueado, entonces puede excluir a otro que son los negros y darse cuenta pues que tenemos que tener conciencia y rescatar la memoria histórica para que no se repita el racismo. No sé qué más quieran decir de esas u otras frases. ¿O no? ¿Tú vas a hablar? Sí, pues iba a decir que... Sí, hubo una pausa de súper larga. Que me parece, pues me cuestiona en el sentido de que hemos automatizado, ya con referencia a la última frase del documental, hemos como automatizado y esquematizado al grupo indígena y ya le hemos otorgado por solo el hecho de ser indígena cómo tiene que percibir su realidad, cómo enfrentarse a la misma, cómo actuar, cómo vivir, cómo sentir. Y cuando esta persona, y como si no tuviese el derecho de hacerlo de forma diferente, tanto así que si lo hace de forma diferente, como sobresalta la vista y es un caso excepcional, es lo que hace como que no puede ser, Jacamanejo y entró a la Nacional, como si no, sí, como se ha naturalizado tanto que sorprende. Y pero dato resalta. curioso, Eman realmente es de La Sabana, hizo fue maestría en la Nacional, pero él es egresado de La Sabana, por si querían saber ese dato.
Sí, y sí, pues no, y como todos los grupos diferentes encasillados a ciertas formas de vida y se les castiga por, o pues se les resalta por salirse de ese esquema. Listo. Ya, pero acá solo queríamos comentar las 4 citas que teníamos en común, ¿cierto? Sí. Sí. Nada, listo. Entonces, si quieren, seguimos al siguiente punto. Ya tiene que ver con los textos que les dije que leyeran. Y acá me parece, o sea, yo señalé eso porque específicamente en el video de, de es que el nombre es muy difícil, Hakamino Hoy. Hakamani Hoy. Hakamani. Carlos. Hakana. Bueno, el joven artista Carlos. de cultura inga, en varias partes se nota que tiene dos opciones, o seguir las tradiciones de su familia y realmente, entre comillas, como enfrentarse a toda como la aversión de parte de la sociedad mayoritaria, porque la mayoría de nosotros, o sea, dentro de la población colombiana, la mayoría estamos blanqueados por un proceso de colonización mental, que es lo que habla Fanon, y pues es lo que hemos discutido en clase, porque actuamos todo según los preceptos que se consideran correctos en Europa Occidental desde hace tiempo, es decir, todos tenemos una familia, que también menciona Fanon, esa familia nos va a mandar a un colegio, que ese colegio está bajo preceptos establecidos como occidentales, ¿sí? O sea, como con una línea histórica de creación y desarrollo occidental. Luego tenemos que pasar a ser universitarios, que es lo mismo bajo un precepto como europeo occidental, y luego tenemos que estar en la sociedad, pero dentro de una forma como colonizada blanca, ¿sí? Es decir, que si uno se adhiere a como toda la cultura inga, por ejemplo, acaba es negando la blanca, ¿sí? Entonces está la opción en prefiere quedarse en una comunidad muy específica, vulnerable, que está siendo asediada todo el tiempo por la presión de unificarlo y volverla como conformista con todos, o sea, como ustedes que son los distintos vuélvanse amigos de todos, o quiere establecer una relación saludable con la sociedad, quiere pertenecer a ella, todo, tiene que negar todo lo que lo hace diferente y cazar en nosotros. Entonces esa me pareció muy importante. ¿Y sigo de una con la otra o dejo que haga alguien más y luego yo? No, pues comentemos. Ah, bueno, si quieren comentar, obvio. No sé, pues me parece muy interesante que sí, obviamente hay un proceso pues de blanqueamiento por parte de Hakanami Hoy en cuanto a pues que se va a ir a Bogotá, lo que estudia, pero también siento que no es tan tajante porque en su arte expresa mucho de su cultura indígena, o sea, sí, él se ve en una posición de escoger, pero tampoco siento que sea por un extremo o por el otro, sino que logra de una manera subjetiva, pues yo sé que puede ser mi opinión, pero como un empate de las dos culturas. Y el hecho de que también esté respondiendo a este tipo de documentales que vimos es que también dentro de esta nueva cultura quiere rescatar la anterior y finalmente se la dedica a los abuelos, si no estoy mal, al final. Entonces también es como, bueno, sí, estoy haciendo un video con una cámara, tecnología, la flecha, pero está siendo dedicado a mis abuelos. Sí, pero digamos que yo opino que, por ejemplo, la forma en la que él utiliza la disciplina de la pintura es la forma en la que se utiliza la pintura a partir de escuelas nacidas en Europa y a través del tiempo, ¿sí? O sea, el hecho de pintar en un lienzo, en un óleo, que no sé exactamente la técnica que él utiliza, pero me suena similar. O sea, él no utiliza, por ejemplo, elementos, o sea, materiales típicos de una cultura inga, ¿sí? Que acá nuevamente puede estar totalmente sesgado, pero asumo yo que lo que utilizan es un tipo de cultura como lo es la indígena, son pigmentos y otros elementos no procesados de la manera artificial que es, por ejemplo, el óleo, sino de otra manera distinta. No se pinta en óleo porque el óleo es como no se pinta en lienzo ni nada por el estilo, porque ese tipo de materiales también involucran un nivel de industria muy distinto al que se maneja
en culturas tan pequeñas que es mucho más manual, ¿sí? O sea, porque él no está también tratando de pintar del todo, no sé, en troncos o... Y, no, y acá hay otro sesgo, ¿no? Porque no sé exactamente si se pinta en troncos. Entonces, lo que yo digo es, de pronto, o sea, digo troncos como una opción aleatoria que puede sí o puede no, pero lo que sí estoy casi seguro es que no se utiliza el lienzo en sí, puede que se utilice es como un cuero distinto o algo por el estilo. Él acaba pintando y actuando con un intento de tratar de rescatar su cultura y como su familia, pero acaba finalmente eligiendo la sociedad para expresar esa nostalgia de tuve que dejar mi cultura para poder entrar a esa, no sé, yo lo siento de esa forma un poco, ¿sí? Pero pues yo no tanto, pero siento que eso también sí. es personal, pues. No sé ustedes qué opinan, que la banda pues rechaza un poco su cultura india. No que la rechace, sino que tuvo que despojarse un poco de ella para poder casar. Sí, yo sí siento que él sí tuvo que despojarse de ciertas cosas para poder entrar en esta sociedad, pero pues como que ese es el punto, ¿no? O sea, como que ahí se plantea el dilema de blanquearse o desaparecer, o tú te quedas invisibilizado en una comunidad pequeña, indígena, o si quieres realmente ser alguien en este mundo, lo digo entre comillas, que es porque es como se define si alguien es algo por ciertos criterios, si los cumple, si otro lo valida, etc. Y ahí es cuando él decide y él toma esta decisión, porque pues decide entrar a una educación superior, etcétera, etcétera, que probablemente, que incluso va muy ligado, si me permites opinar, mi frase, mi párrafo de Fanon, que es ¿cuál es nuestro propósito? Simplemente este. Cuando los negros abordan en el mundo blanco hay una cierta acción sensibilizante. Si la estructura psíquica se revela frágil, asistimos a un hundimiento del yo. El negro deja de comportarse como un individuo accional. El fin de su acción será otro bajo la forma del blanco, porque solo otro puede valorizarlo. Entonces, yo no estoy culpando aquí a que Hakan Amijoy fue el que decidió como alejarse o el que decidió empezar a blanquearse, porque si tenemos en cuenta es como los papás desde un principio fueron los que tomaron la decisión de que el niño fuera alguien en la vida, o sea, pues lo tomo yo porque siento que es como, bueno, yo quiero que mi hijo sea alguien en la vida, quiero que mi hijo salga adelante, quiero que mi hijo haga algo diferente y es por eso que... Perdón, solo quiero hacer un asterisco, quiero rescatar ese alguien en la vida para después hacer un empate con Butler, pero bueno, para tenerlo en cuenta. Okay. Entonces como que los papás son los que empiezan también a implantarle este pensamiento o este blanqueamiento a Hakan Amijoy en el momento en que deciden meterlo a un colegio, en el momento en que deciden, en el momento en que deciden como bueno, usted no va a encargarse hoy de tal labor dentro de la comunidad, sino que usted va a ir a estudiar. O sea, empiezan a quitarle obligaciones que se deberían cumplir de la comunidad para que él fuera a estudiar y como lo hemos mencionado anteriormente, el estudiar y demás es como preceptos muy colonizados, muy de blancos que llegaron a nosotros, que llegaron a América cuando nos colonizaron, como a imponernos estas cosas, a imponernos la religión. Digamos, también está muy del lado el hecho de que, como mencionamos anteriormente, a ellos les tocará rezar más, porque ellos son diferentes, porque tienen que buscar más la salvación que nosotros mismos los blancos. Entonces, exacto, entonces como que es como un ciclo desde antes de que la persona, o sea, como que la sociedad en sí empieza a blanquear a una persona o empieza a blanquearse ella misma en pro de entrar a otra sociedad. No es solamente un individuo y no es solamente, y a fin de cuentas siento que ni siquiera no se llega a un punto de tomar la decisión de bueno, yo quiero blanquearme yo solito, sino que va también muy en grupo a que también ciertas otras personas también decidan blanquearse, ¿sí? O que otra persona decida que yo me blanquee, porque así solamente el otro blanco me puede valorizar a mí, que es el caso, pues, asimilándolo yo de Hakan Amijoy, que pudo ser exitoso y demás, porque empezó a blanquearse un poco, inevitablemente. Sí, a mí en ese caso también se me hace que hay unos temas un poco subjetivos, por ejemplo el tema de que tú también hablabas, digo, que usted hablaba, profe,
de primero ser alguien en la vida y segundo como el éxito, porque pues el éxito también es un marco de referencia, ¿no? Y el marco de referencia surge de una colonización blanca, como la persona exitosa dentro de un marco como blanco es una persona que su disciplina ha aportado y es bastante reconocida por la mayoría de personas, ¿sí? Pero pues al mismo tiempo ese tema de blanquear de pronto no es únicamente como del lado blanco, es una connotación o como un rótulo que también otorga el que no es blanco, ¿sí? Es decir, como en el momento en que yo veo como de pronto Inga, que la persona que tengo enfrente es de ascendencia inga, pero está actuando no como yo, como Inga esperaría que actúe, sino como otro lado, lo considero que ya no es Inga, es blanqueado, ¿sí? Pero entonces cuando no va al blanqueado dice, él está tratando de blanquearse, pero sigue siendo un elemento como no totalmente blanqueado. Entonces me parece que ahí específicamente es curioso, porque no queda ni siendo inga completamente, ni blanco completamente, sino queda flotando, que es lo que menciona mucho Fanon del antillano. O sea, el antillano que es, no es africano, porque no tiene una cultura africana arraigada que lo desempeñe, pero tampoco es francés, porque no pertenece Por su raza. a un... Exactamente. Exactamente, porque no está dentro de un marco geográfico que se considera realmente Francia, ¿sí? No sé, entonces me pareció como curioso. Bueno, ya para cerrar sobre esa cita que propusiste, me parece que algo que es interesante plantear es, sí, obviamente estoy de acuerdo con que la educación es una forma de blanqueamiento, porque finalmente la educación llegó a América por Europa, entonces pues es obvio, pero siento que también es un poco reduccionista y un poco difícil decir dónde se plantea esta línea de que está el blanqueamiento, porque también siento que no le estamos dando la oportunidad a una comunidad de cambiar por sí misma. Es como, no, si llega a cambiar es que se está blanqueando y se está adaptando a otras, como las comunidades en verdad avanzan y la cultura avanza por lo que está pasando en el entorno, y el entorno sí es que llegó otra comunidad y que pues se está compartiendo, pero entonces también es difícil uno decir como si se está educando es que se está blanqueando porque se está yendo para el otro lado. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero siento que también es algo difícil de definir tan tajantemente, porque o si no es decir como el inca nunca puede dejar de ser inca, y incluso el inca se blanqueó para ser inca, que pues es verdad, pero no sé, siento que es un poco difícil marcar eso, y ya. Entiendo. No sé quién quiere seguir con su cita de Fanon. Yo tengo otra de Fanon, ¿sí? Pues otra que me pareció interesante, pero esta sí de pronto es como una posición un poco, no sé, como distinta, puede ser, o de pronto no, pues ustedes me dirán, eventualmente sí. Empieza el párrafo como: después está el inconsciente, el drama racial se desarrolla al aire libre y el negro no tiene tiempo de inconscienciarse. Uy, qué palabra tan difícil. Inconscienciarse, sí. El blanco lo consigue en una cierta medida. Ahí hace su aparición un nuevo elemento, la culpabilidad, el complejo de superioridad de los negros. Su complejo de inferioridad o su sentimiento igualitario son conscientes. En todo momento lo transitan, encarnan su drama. No hay en ellos esta amnesia afectiva que caracteriza la neurosis típica. Digamos que, bueno, primero que se me hace que ese párrafo es bastante complejo, ¿no? Como que toca desglosar varias partes, pero dentro de todo hay algo que me pareció importante, que incluso puede ser que yo le esté sacando un poco del contexto del párrafo, pero es ese complejo de superioridad de los negros. Su complejo de inferioridad o su sentimiento igualitario son conscientes. En ese sentido, yo creo que muchas veces las posiciones de lo que se considera cultura blanca adquieren una visión como aversiva o como de grosería o como de negación, no precisamente con una intención de parte de la comunidad blanca, sino que pasa por el negro, y ese negro le da la significancia de esto es ofensivo, esto no es ofensivo, esto está atentando contra mí o no. Y yo creo que esa visión de estar siempre un poco como a la defensiva y en guardia sucede porque el no sé, como la revisión que ya que se pone en términos como psicoanalíticos, la forma en la que su desarrollo psicosexual, o sea, cuando es pequeño el infante, el negro, sufre constantemente
burlas por parte de la sociedad blanca que lo afectan. Sí, en cierta medida, ¿cierto? Pero en el momento en el que son adultos, ese miedo constante a ser un poco como ridiculizado, a que se ponga en juego todo lo que él considera preciado, que serían sus recuerdos como niño, ¿sí? Entra en conflicto con ciertos comentarios que no tienen una intención de herir o humillar exactamente, ¿sí? Y yo lo pongo es porque específicamente, por ejemplo, en la parte hay un par de momentos en el video que se me hacen como complejos, o sea, como no complejos, sino como subjetivos, como el tema de la parte del celular, lo del celular flecha, como es realmente eso, una actitud cuando se creó el comentario con ganas de humillar, o fue algo que surgió como un elemento satírico, como en buena onda, con la cultura que no es blanca, pero la misma defensiva de la persona que no es blanca tradujo eso en un acto como grosero, como violento, ¿sí? O lo mismo, no sé, como esa parte de ahí viene su gente, pues de pronto no es también una acción pura y exclusivamente que busca segregar y que busca diferenciar esto y aquello, como ustedes son menos o yo soy más o algo por el estilo, sino simplemente un acto de decir, esos son los amigos suyos, pues no siento la confianza de estar ahorita, me retiro, ¿sí? Pues no sé, eso también me parece que de pronto podía ponerse sobre la mesa para no poner todo como, o sea, que la violencia es como unilateral o que no hay parte de la cultura oprimida en el desarrollo de ciertos sentimientos como nocivos. Pues no sé, gracias. Pues yo estoy muy de acuerdo en lo que él plantea, la verdad. Entonces no quiero agregar más a esta discusión, al menos la de esta cita específicamente, porque sí siento que tiene una buena razón y es muy, o sea, como que sí se logra observar mucho en las sociedades que han sido marginadas, que se llega a un punto en el que ya es como... No son tan sensibles. Ajá, exacto, están como tan sensibles a toda la situación que vivieron, y es entendible, que ya están como muy predispuestos, muy a la defensiva, que era lo que decía Andrés. Entonces yo quiero finalizar el análisis de Fanon con este párrafo que dice: entonces lo que yo quiero explicar con mi párrafo es o sea, como que Fanon tiene muy en cuenta que el problema no es de los negros que se blanquean en sí, o pues eso fue lo que yo logro interpretar con esta cita, que es, bueno, nosotros estamos siendo blanqueadas, al menos principalmente nosotras, ya que pues tú naciste blanca. Entonces nosotras estamos siendo blanqueadas y o sea, Fanon plantea esto y como que aunque pues porque somos mestizos, etcétera, o sea, como que seguimos siendo una combinación entre lo que es una comunidad, una cultura colonizada y una cultura colonizadora. Entonces nosotros estamos como metidos y combinados entre estas dos. Entonces este no es el problema en el que se enfatiza Fanon, porque pues nuestra cultura en general, nuestros comportamientos son de blanco y pues así nos hemos ido adaptando en esta sociedad. Ya el problema es el caso en el que esta comunidad o esta sociedad, que por más de que se encuentra dentro de una sociedad colonizada y blanqueada, pero no ha sido colonizada o blanqueada, o sea, se ha mantenido de su manera, o sea, su manera respetando sus culturas, respetando sus comportamientos, ha sido como, o sea, como que ahí es el problema, ahí es cuando choca, porque realmente son ellos los que están discriminados, más allá de nosotros, que era lo que nosotros estábamos planteando cuando decíamos que también habíamos sido víctimas. O sea, nosotros dijimos, también hemos sido víctimas, pero es que no es un problema mayor, aunque sí sigue siendo un problema. Debemos enfocarnos más en como, por ejemplo, la infancia de Hakan Amijoy, que fue muy, muy difícil, llena de bullying, como discriminaciones muy fuertes, muy pesadas dentro de humillaciones. Y de humillaciones, como que realmente sí, que lo afectaron y, como habíamos comentado anteriormente, lo lograron sensibilizar. Okay. Algo que a mí me gustaría comentar sobre eso es que me gusta mucho la parte del principio que dice como el problema no es de los negros que viven entre los blancos, sino de los
otros 8.000 negros por allá. Entonces hacer un poco un puente y una comparación entre Fanon y Hakan Ami-Joy en el sentido de que de pronto el problema, nosotros vimos sí el caso de Hakan Ami-Joy, pero de pronto el problema ya no radica en él, que ahora vive en Bogotá y que sea de alguna manera blanqueado, aunque pues tú dices que ese no es el problema, pero ¿qué pasa con todos los otros ingas que no estudiaron en la Nacional, que en este momento no son uno, que siguen siendo un indio cualquiera a los ojos pues de la empleada del video, que de pronto ese es el problema y no es el del indio intelectual ni el del negro intelectual, pues en el sentido de Fanon, sino de todo el resto. Eso me parece, no sé, Sí, interesante. yo siento que de pronto un poco relacionado con el documental y como cayendo en ese mismo sentir del blanqueamiento que nosotros quisiéramos tener, o sea, como esa conducta, pues caemos en que vale la pena rescatar la vida de Hakan Ami-Joy porque como que saca la cara por el país y ahí sí es un pintor famoso y sí como que lo rescatamos a él, pero ¿dónde están los demás? ¿Y No, por qué pero- esa...? Sí. Pero es que a mí lo que me parece curioso es eso, como que saca la cara por ser un indio blanqueado, no realmente por ser indio, ¿sí me hago entender? O sea, porque no hay no sé, Como un como indio una puesta en 100%. escena porque no se reporta, este indio es el indio y da la cara por el país siendo indio, no sé, porque el conocimiento que tiene de temas herbóreos y medicinas naturalistas es tal que se nos ha hecho como mucho más sorpresivo, impactante, o sea, está trayendo algo de su cultura a la blanca y es tan impresionante y ha hecho un tan buen trabajo como indio que se ha esparcido y todo el mundo lo Exacto. reconoce, pero a partir de su indicidad, es que ¿cómo se dice Como eso? indígena. Su negrura, ¿sí? Su raza indígena, pues no sé. Sí. ¿Alguien quiere decir algo más? Es que me emocioné mucho con mi cita de Butler, porque Sí, no puedo puede hacer ser. eso. ¿Puedo pasar a Butler o alguien quiere Sí, decir algo? no, Fan? dilo. No. Ah, bueno, no, primero entonces leo la cita de Butler. Está en la página 31, 32, 33. El párrafo dice: muchas gracias por leer la cita. Entonces, bueno, lo que quiero decir, primero me parece importante que la cita plantea algo muy importante a lo largo del texto de Butler, que es la diferencia entre la precariedad y la precariedad. Que todos nacemos con la precariedad, precarios, pero lo que cambia ya es lo que pasa después del nacimiento, que depende de esa red social de manos que apoya o que no apoya al individuo. Y acá la diferencia es que pues a los ingas y a Hakan Ami-Joy, como vimos cuando es pequeño, no son unos jóvenes que tengan una red social de manos que lo apoyen, sino que por el contrario es una red que literalmente lo bofetea, como vimos en la escena del documental en el que el niño blanco literalmente le da una nalgada al indígena. Bueno, siguiendo con esta línea de ideas, me parece interesante hablar sobre la idea de la distinción entre las vidas que son aprendidas y que se entienden como una vida que ha sido vivida, que ahí es lo que relaciona a lo que tú habías dicho de una vida digna, habías dicho. Vida digna, sí. Digna, vida, bueno, algo habías dicho. Que siento que este título se da bajo los preceptos occidentales, o sea, se considera que Hakan Ami-Joy es una vida que ha sido vivida. ¿Por qué? Porque es un artista exitoso, porque es reconocido, porque tiene dinero, pero todos esos son cheques de lo que pide la comunidad occidental. Y lo que más me parece interesante esto y que se puede relacionar a Fanon respecto al racismo y respecto a lo que tú estabas hablando ahorita con tu cita es que me parece interesante que cuando Hakan Ami-Joy comienza a como tiquear todas estas cosas de bueno, sí, entonces es una vida digna, lo que pasa es que se le empieza a borrar lo indígena, o sea, tú dices como lo más importante de Hakan Ami-Joy es que se le reconoce como o sea, es el artista reconocido pero es indígena, pero yo siento que es un poco lo contrario, que como empieza a ser reconocido, empieza ya no ser un indio cualquiera, se le empiezan a borrar lo indígena para que pueda encajar acá, o sea, es tan impresionante y ridícula el racismo que no se le puede decir como, bueno, acá están los indígenas, acá están los blancos, acá están los artistas exitosos, él es un artista exitoso, entonces se pasa el título acá, sino que tienen que trasladarlo acá y decir, ya no es un indio cualquiera, ya tú no eres de los incas, tus hijos no pueden tener relación con los negros porque tú ya estás de este lado. Ya pues eso era como lo principal. Sí, no sé qué quieren comentar al respecto de eso. A mí me parece que parte de esa cita específicamente, hablando de la precariedad y de la necesidad de colaboración como de la comunidad para el propio subsistir,
parece que eso puede ser bueno para cohesionarlo con el tema psicoanalítico que hablábamos. El momento en que Hakami no Hoy era niño, estaba, o sea, en busca, a raíz de esa precariedad, en busca de colaboración del contexto para tratar de seguir creciendo y fortalecerse y consolidarse como persona. Lo que recibe en su contexto, en su infancia, es esa humillación, esa violencia por parte de los que lo consideran diferentes, y es ahí que yo siento que empieza un poco y se relaciona en gran medida con la cita de Fanon que yo dije de el complejo de superioridad o inferioridad, porque son las dos únicas formas de que ese niño va a empezar a poder pasar como ese valle de grosería, no sé, aversión, humillación, y es o yo soy mejor que ellos, y eso es lo que yo me digo en la cabeza para poder pasar esa etapa de mi vida, o yo soy menos que ellos y por ende tengo que actuar acorde, y así logro pasar para tratar de no despertar como esos sentimientos de humillación, etcétera, etcétera, que es de hecho lo que menciona cuando el niño dice, apenas el niño blanco lo humilló, él bajó la cabeza y se fue, nunca volvió. O sea, había dos opciones, o yo me bajaba la cabeza y me iba ahí ya, o yo tenía que subirla, pero siempre con una posición defensiva. Es lo que incluso, o sea, el dilema que se planteaba de blanquear o desaparecer, y el niño humillado simplemente decidió desaparecer y ya, más allá de querer entrar en estos preceptos o en estos constructos colonizados. Pues como relacionándolo un poco como con lo que tú decías, que no se puede trasladar el hecho de ser artista al grupo indígena, sino que se tiene que sacar al indígena para enmarcarlo en un artista reconocido y que sobresalga a los demás y por lo tanto no se de cualquiera. También en el texto de Butler hay una cita que dice, entonces, como lo que quería rescatar de estas citas, más que todo el final, en la medida en que se nos es posible reconocer a Hakama-Nihoy como una vida que vale la pena de ser vivida, como un indio que tenemos que proteger y como que la gente lo defiende, conoce, sabe su arte, como porque rompe estos marcos de referencia y como que puede salir de este grupo que no merecía ser vivido y como entrar en el otro grupo. Como que salta a la vista el hecho que sorprende que un indígena, como él resalta en el documental, puede entrar a la Universidad Nacional. Y como salir de este marco de indígena típico que está en la selva hace que se nos permita a nosotros, como desde otra perspectiva, entender una vida que antes no podía ser vivida como ahora válida. ¿Sí me entiendes? Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí. Como que si no se sale del marco de referencia en el cual está como incluido Hakama-Nihoy por el hecho de ser indígena, es cuando se le permite esa reconocibilidad y nos permite a nosotros aprenderlo como vida. Sí. Además, en la primera parte de la cita también es importante que menciona que también está como estos marcos están sujetos como a falsas acusaciones. Entonces uno ya le atribuye al indígena por solo el hecho de ser indígena ciertas características propias como del estereotipo, pues, y que permiten como un engaño, que el mismo marco es un engaño y no nos permite ver más allá de la condición de vida, sino que agrupamos a todo el grupo en una misma condición, como condicionado a ciertas características por el hecho de ser indígena, sin tener cabida la diferencia o las características propias. Sí. Sí, no, yo estoy de acuerdo, me parece que de hecho es lo que hemos estado hablando todo el tiempo de... Sí. Sí. ¿Quieres leer tu otra cita? Ok. Entonces, un poco más adelante en el texto, pero muy relacionado también, encontré esta cita que dice: Bueno, para comentar esta cita, a mí me gustaría hablar sobre una de las obras de Hakama-Nihoy, que es esta, se llama El Otro. Sí. No sé si acá la veremos muy bien. Pero bueno, siento que hablando de los marcos de guerra y pues considerando que Hakama-Nihoy es un artista, tenemos que considerar sus marcos, pues sus obras como marcos que expresan la violencia que él vivió, como discriminación y racismo y demás. Esta obra, bueno, lo primero, obviamente la importancia del título, se llama El Otro. El otro para Hakama-Nihoy es ese otro blanco, o incluso cuando se blanquea es ese otro indígena, ya que él, como hemos hablado a lo largo pues, de toda la discusión, se ubica un poco como en el centro de estos dos. Y bueno, es muy importante ver cómo
los colores que utiliza, la mayoría de las obras de Hakan Amenhotep son demasiado coloridas y con colores vivos. Esta es una de las pocas oscuras, y el único color y el que resalta, pues no el único, pero el que pues más resalta, el color vivo que resalta, perdón, es el rojo, que siempre ha sido un símbolo de violencia, ya que es el símbolo de la sangre, y aparte la manera en la que se presenta hace un poco como tachenazos, como chorros de sangre, por decirlo así. Y también acá se ven dos calaveras que se presentan la una ante la otra. No es calaveras, sino no sé, eso, perdón, catrinas que ven la una a la otra. Bueno, esto me parece importante porque obviamente esto sí es un símbolo de muerte, pero más que esto, yo lo leo un poco como que Hakan Amenhotep plantea la idea de que los otros solamente se van a poder mirar a los ojos y enfrentarse los unos a los otros ya después de morir. Y pues esto es algo muy, muy fuerte, decir como, bueno, no somos capaces de crear este puente y de pasar un poco este paso a la otra edad cuando estamos vivos. Bueno, pues obviamente hay 1000 lecturas que se le podría hacer a la obra, pero, ¿me ayudas, por favor? Pero bueno, ya, pues más que esto, para hablar sobre los marcos, Butler dice que pues hay un constante rompimiento que depende pues del espectador donde está ubicado tanto en tiempo como lugar, y esto me parece muy importante cuando hablamos de este tipo de marcos, sobre todo si no se está hablando como lo que vimos en clase de los marcos tipo fotografía, sino ya cuando es un arte mucho más abstracto como lo es este. Y lo digo en el sentido de que, no sé, digamos, un sueco que podría ver el documental, mejor dicho, no, perdón, organizo mis ideas. Nosotros vimos el documental y sacamos y extrapolamos como ese mismo sentido de relacionarnos como víctimas en muchos aspectos. Si un sueco ve este documental, sí obviamente puede empatizar con Hakan Amenhotep, pero no cruza este puente y se pone sus zapatos porque simplemente nunca lo ha podido vivir. Pero cuando se presenta ante este marco de violencia donde puede ver la otra edad y no es una otra edad de violencia, de fue y lo bulió y le pegó, sino simplemente es una otra edad abstracta, él se puede asociar de una manera más fácil a eso, aunque su otra edad no es del racismo y de algo dentro de su país, sino puede ser su relación con su hermano, con su papá, con su familia, pero es más fácil, y eso es lo que también rescato del arte, poder relacionarse. Y después, entonces, como al final de la cita dice Butler, que fomenta un llamamiento a la justicia del fin de la violencia. Este sueco entonces puede comprender más lo que siente Hakan Amenhotep, así sea por otra parte, pero ya llegar entonces a comprender al menos el sentimiento de Hakan Amenhotep, así lo tenga que hacer por otra parte. ¿Sí me estoy explicando bien? Sí. Bueno, no sé, era más o menos eso lo que quería decir sobre esta obra y sobre el arte del maestro respecto a la violencia. Me parece bueno y me parece interesante que de hecho es un ejercicio que de pronto el resto no hicimos, o al menos yo no, o pues no tan concretamente, de utilizar la misma disciplina que Hakan Amenhotep, pues como en la cual se desempeña para tratar de entender visiones del documental y de su situación. Eso me pareció importante. Sí. Pues o sea, yo no lo había hecho. No, y es entender y comparar cómo él realmente ve y cómo él realmente entiende que hay otros, o que su vida también, o sea, como el hecho de cómo aceptar que su vida a fin de cuentas termina siendo reconocida porque otros le dan esa validación, ¿sí? Y cómo lo expresa en su obra, y en su obra lo expresa de una manera más violenta por tanto aspectos de la infancia como aspectos que sigue viviendo incluso ya grande, e incluso, o sea, como que su obra, que incluso, o sea, que es algo que le da reconocimiento a él, sigue mostrando como esta conexión que hay entre el intermedio en el que él vive de me discriminan, pero al mismo tiempo soy reconocido y aceptado. Entonces, pues es interesante ese aspecto. Digamos, si hacemos referencia a Martín Baró o a Gergen con el discurso del déficit y la psicología latinoamericana, lo que podemos entender es que realmente siempre se ha buscado siempre se ha buscado como universalizar la psicología y no se entiende como por sociedades. Entonces, digamos que buscan acercarse y buscan
digamos, se parte de una sociedad grande, que en el caso de la psicología podríamos asumir que es como la estadounidense, con todos los desarrollos, pues como por ejemplo The American Psychology Association, etcétera. Y esta asociación busca desprenderse a diferentes partes del mundo, pero manejando los mismos criterios, manejando los mismos comportamientos. Entonces, si una persona, porque perteneciente a otra sociedad que tiene comportamientos diferentes, ya es se puede categorizar como una persona loca o que sufre algún trastorno, algún síndrome, etcétera. Y asimismo es como la sociedad nos moldea, ¿no? Entonces, es como esta combinación de estos conceptos los que me hacen pensar a mí personalmente que la psicología sí está de por sí colonizada y que sigue colonizando las sociedades en el mundo. Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso y yo creo que específicamente si uno se va como a la psicología como una ciencia que estudia el comportamiento y lo analiza, o sea, una de las ramas, pues a quién se dirige uno cuando tiene cuestionamientos de mi actuar va acorde o no a lo que se considera normal, que es lo que tú decías, pues uno se dirige a la disciplina con más campo en eso, que sería la psicología, y todo psicólogo se basa en manuales y también lo que hablaba Varo, en manuales importados, pues esos manuales van a decir actúe como el colonizador, como el europeo, como el... Porque incluso cuando uno es estadounidense, realmente los estadounidenses también son como una conglomeración de europeos que llegaron allá y es realmente esa... Digamos como cultura occidental. Exacto, o sea, esto es todo lo que se considera como cultura occidental. Yo siento que como una forma de colonización en la psicología es como asumir que la realidad del negro es igual que la del blanco, o sea, como que se tiende a generalizar como todo el conocimiento que se ha adquirido en las investigaciones y como en la disciplina de la psicología en una comunidad blanca o como europea fuera de nuestro contexto latinoamericano, y se asume que como esa está bien, también es igual de válida para nosotros. Entonces, sí, como que se generaliza el conocimiento como de una psicología fuera de nuestro contexto latinoamericano y se acepta como igual de válida, como por esta misma noción que tenemos de asumir o de intentar ser como ellos. Entonces pues empezaría una estrategia de descolonizar la psicología como en ese sentido, ¿no? Como primero aceptando que las realidades son todas diferentes y nosotros tenemos un contexto cultural enmarcado por muchas situaciones como históricas que nos hacen muy diferentes como a Europa, y a partir de ahí empezar a construir una psicología que entienda el comportamiento a partir de nosotros como Latinoamérica o como Colombia, como el indígena inga, y no como asumiendo que lo mismo que se entiende de Estados Unidos, lo mismo que se entiende en Europa es igual para nosotros. Sí, pues la verdad, haciendo un poco eco a lo que acabas de decir, yo siento que lo importante es crear nuevas teorías después de hacer estudios, investigaciones sobre qué es lo que en verdad hace las comunidades acá lo que son y crear un poco, sí, una normalización dentro de los estándares de cada comunidad y no simplemente intentar como encajarnos a todos y moldearnos a todos frente a los preceptos y las teorías extranjeras. Sí, aceptar que todas las realidades son igual de válidas, así haya como una multiculturalidad en nuestro contexto latinoamericano. O sea, la realidad del indio peruano va a ser igual de válida, aunque no igual que la del indígena o indio guayú, y ambas necesitan una forma de conocimiento. La psicología tiene que aproximarse a ambas comunidades de una manera como distinta, como sin discriminarlas, pero que den cuenta del conocimiento que hay en todas las comunidades, siendo iguales de válidas, o sea, no querer generalizar, no querer como formular verdades absolutas del comportamiento, sino a partir de las mismas comunidades construir conocimiento que no demeriten o que no blanqueen la misma psicología de querer parecer como la de Occidente, mientras que no aporta nada a nuestro conocimiento. Pero aquí nos estamos enfocando principalmente entonces en minorías marginadas. Pues, No Claramente, necesariamente. pero es que, digamos, hasta qué punto, claro, es muy cierto que nosotros somos una sociedad ahora colonizada. Nosotros Latinoamericanos. Y que bueno, que por diversas razones se siguieron manteniendo ciertas culturas indígenas que no permitieron colonizarse de por sí, aunque sí también están colonizadas. Entonces,
aquí mi duda va por el lado de que entonces queremos es empezar a analizar de cero nuestra comunidad, pero es que ya nuestra comunidad y nuestra sociedad está muy marcada y muy permeada por la sociedad que en este caso, bueno, en nosotros caso colombiano, fueron españoles, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una religión católica muy marcada como pues a la religión católica apostólica romana de los españoles o de la que se desarrolló en Europa. Pero vamos a descolonizar la psicología. Yo veo más que dejar de nosotros estar colonizados, siento que ya es difícil descolonizarnos nosotros como sociedad, porque todas las costumbres ya están muy permeadas. Pero yo no siento que, o sea, al menos lo que yo estoy diciendo no es que nos tenemos que descolonizar, o sea, simplemente el hecho, o sea, yo me refiero más, digamos, a lo discutido en clase. Sí, los colombianos obviamente estamos blanqueados en muchos sentidos, colonizados, pero tenemos una cultura distinta a la occidental, no solo en el sentido de, sí, indígenas y colonia y bla, 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 sino por la realidad histórica que vivimos actualmente, y esto también es lo que se tiene que estudiar y entender, porque se está colonizando en el sentido de encajar un poco el comentario que es el profesor en clase de entender a las madres de Soacha. Si tú le encajas una teoría de Estados Unidos, claro, se va a ver loca, y es como decir, no, simplemente es que la realidad acá es distinta, entonces la realidad mental de ella también será distinta y no la puedes comparar a la de allá. En ese sentido es que yo digo, no solamente como, sí, Colombia como cultura social ha evolucionado y se ha colonizado, sino que igual lo que estamos viendo en el día a día afecta a esto y no se puede entonces encajar de esa manera. Sí, pero yo creo que respecto a esos puntos, en cómo descolonizar, primero hay que entender que está colonizada es porque existe límites o como umbrales, como esta psicología aplica a las personas englobadas como en este grupo, pero entre comillas no involucra a las personas fuera de este grupo, ¿sí? Que es lo que estamos discutiendo, como los que son blancos son los que les casa perfecto, pues blancos como europeos, les casa perfecto ese tipo de escuelas psicológicas, pero los que quedan fuera, que es creo lo que tú dices, que es como el que no ha tenido un contacto de la colonización, o sea, ha tenido un contacto más no una colonización, ¿sí? O sea, las personas, por ejemplo, de estas comunidades, ¿cómo es que se llaman? Ingas, pues ellos lo más probable es que sí hayan tenido un contacto con la colonia, en el sentido que los vemos ahora en la ciudad y no como secluidos en un lugar muy puntual, ¿cierto? Pero no fueron colonizados en el sentido de que sus prácticas siguen siendo y queridas por ellos, o sea, como valoradas, ¿sí? Cosa que no pasa con la mayoría del país, ¿cierto? Entonces, antes de sectorizar como, o sea, de descolonizar, debería haber como una unidad, o sea, como una apreciación de las distintas comunidades que existen que no se consideran blancas, como adentrarlas en una única comunidad, ¿sí? Que no, sea una mezcolanza. Siento que eso también es colonizar, porque tú entiendes, o sea, los ingas probablemente no tratan con psicólogos. Sí, pero es que con gente de la tribu, con los taitas, entonces también decir como el hecho de decir los psicólogos tienen que acercarse, ¿verdad? También es colonizar, es como porque necesitan esa psicología impuesta por el DSM y porque no taita y yajé. Es que cuando tú dices colonizo es porque existe algo que en cierta medida, como de alguna manera, como por fuerza, intenta absorber algo y pone un límite de aquí para allá es bueno y de aquí para allá es malo, ¿sí? Eso es lo que en cierta medida entiendo como colonizar, ¿sí? Pero entonces cuando tú ya no creas límites, sino todo es una única sociedad, pero una sociedad dinámica en donde el elemento que de por sí de primerazo es desconocido, pero luego se integra y se vuelve parte como reconocida de una única sociedad, ¿sí? Entonces ahí ya no habría nada que colonizar, porque nada se considera excepcionalmente distinto, excepcionalmente igual, ¿cierto? Entonces cuando uno hace eso y encuentra que las comunidades que uno considera como ajenas están partícipes de nuestra sociedad y su cultura también está metida en la mía y su cultura también involucra de algún tipo de confort, y era lo que en algún momento hablamos, que lo que mantiene cohesionada la sociedad es la división del trabajo, que hace el otro que me puede beneficiar a mí y por eso lo tolero y lo valoro, ¿cierto? Pero pues cuando uno tiene comunidades que nada de lo que ellos hacen aparentemente logra poner como una ventaja o es algo pragmático dentro de nuestro diario vivir, como
pues porque habría de interesarme eso, pues todo lo que ellos son estorba, porque nada, o sea, son gente que consume recursos, son gente que está utilizando espacio que podríamos utilizar, pero lo que ellos hacen no encuentro el valor en eso, ¿sí? Pero cuando uno encuentra el valor y le incluye en la sociedad, pues ya se vuelve partícipe de la cultura, ya tiene un valor Pero ahí entramos al punto en el que somos nosotros los que a fin de cuentas determinamos que es valioso, ¿sabes? Por eso, pero la cuestión de saber que es valioso o no involucra como un componente de experiencia, pero ¿sí? es un De saber que criterio occidentalizado, porque si desde un principio nos basamos en un pensamiento más capitalista, estaríamos desvalorizando estas comunidades. No, O sea, pero- y probablemente al mismo para tiempo, entendiendo como al mismo tiempo entendiendo que son valiosas por la diversidad que aportan, etcétera, No, pero yo sigue no le- siendo un pensamiento que coloniza, porque estamos definiendo qué es valioso o no de acuerdo a lo nuestro. No, pero yo no lo digo tanto así, sino, digamos, de cierta forma utiliza una comunidad inga o una comunidad un poco más, no necesariamente inga, o sea, no estoy connotando a la inga con eso, pero imagina una comunidad típica anterior a la nuestra, donde el capitalismo no era algo fundamental, pero en donde el que era buen guerrero se le consideraba mejor partícipe de la sociedad porque sus elementos, a pesar de que no producían dinero en sí, producían más seguridad y elementos de confort a la sociedad que habitaba. ¿Sí? No es tanto un elemento de dinero, sino de confort. O sea, porque como mi vida se vuelve más fácil con el uso y el conocimiento del otro. ¿Sí? Sí. Entonces, en el momento en que yo digo, lo que por ejemplo decíamos, o sea, ¿qué elementos dentro de la cultura de ellos podrían beneficiar y crear un mejor confort para nosotros? ¿Sí? Sí, no sé, yo quería decir algo así, pero no está tan relacionado a eso, entonces no sé, pero siento que respecto a lo que tú dices, sí, para pues, nosotros, sociedad occidental, de pronto los ingas, cualquier comunidad, no aportan y solo consumen recursos, pero también al revés, para ellos somos un estorbo porque nosotros estamos talando árboles, dañando todo su cosa. Exacto. Pero espérame, pero siento que algo que yo propondría para descolonizar la psicología es no intentar adaptar ni la psicología a esa comunidad como tal, ni que la comunidad, o sea, hacer un puente en el sentido de que voy a hacer una comparación un poco con Hakan Amihoy. Hakan Amihoy se instruye en la Nacional, se instruye en una forma de educación occidental, pero él después con su pasado y con quién es él, logra hacer un puente en su obra artística. Entonces también decir que yo propondría que a las comunidades no es que vaya un psicólogo y empiece a trabajar, un psicólogo occidental y empiece a trabajar con los ingas, sino que un taita también pueda recibir la formación de un psicólogo occidental y que él, teniendo los conocimientos de los dos enfoques, pueda como hacer un empate, ¿sí me entiendes? De hecho, sí tiene mucho que ver lo que tú acabas de decir con lo que Okay. yo quería, o lo que estaba expresando, porque es exactamente eso. Es decir, Hakan Amihoy se vuelve un gran ejemplo de lo que sería una conciencia inga y ¿cómo se diría? Como blanca, porque experimentó los dos mundos y los dos mundos se vuelven parte cohesionada de su realidad, ¿sí? Es lo que hablábamos de que él no es, él queda ahorita flotando porque no es totalmente indio, pero tampoco es totalmente blanco, pero es precisamente ese elemento de la mitad lo que podría llevar a descolonizar la psicología, porque en el momento en que se vuelve una única población que acepta y encuentra el valor en todo lo que nos rodea, pues es ahí cuando la psicología podría empezar a abordar a todo el mundo, ¿sí? O sea, de pronto esa posición psicológica ahora incluye conceptos de aquí, de allá, y se va armando cada vez un libro mucho más completo que abarque a todo el mundo, ¿sí? Pues sí, yo siento que con todo esto se nos ha impuesto como una conciencia colectiva igual para ambos, no para ambos, como para los diferentes colores, pues como que si tú eres, en las películas sale el héroe blanco y el blanco se identifica con el héroe blanco, pero el negro también se quiere identificar con ese héroe blanco. Siento que una forma de descolonizarlo sería como darle la posibilidad a ser flexible, como a este tipo de identificación, como no deberíamos estar obligados a identificarnos con el blanco, sino como que hubiese un espectro más amplio y flexible en donde se pudieran identificar con diferentes tipos. Pero es que eso precisamente es lo que yo un poco en contra, en el sentido que, porque el blanco tiene que buscar un héroe blanco y el negro un héroe negro. No, es que no, no, pero suponiendo, ¿sí? Es
porque efectivamente ya hay una división de yo soy blanco y él es negro, pero en el momento en que cada elemento cultural Exacto. pues tú no eres blanco ni eres negro, eres solo otra persona. Pero la ¿sí? verdad yo creo que sí, o sea, si estoy entendiendo bien, estoy más de acuerdo con Sofía en el sentido de que tampoco siento que se puede universalizar y hacer, o sea, siento que eso es colonizar, decir como no, que no haya división entre blanco y negro, la hay y hay que aceptarla y trabajar con eso, porque si no vas a decir, tú no puedes tratar al blanco y negro, tratar psicológicamente, digo, de la misma forma, porque son distintos, entonces sería no puedes muy- intentar como unirlos porque eso es Sí, pero- colonizarlos, pero desde es mi que punto de vista. En ese sentido, esa diferencia, esa distinción, ¿es distinción de qué tipo? O sea, No sé, o sea, siento que eso es lo que toca es un averiguar, elemento investigar. cultural, pero ese elemento cultural de distinción es el que hablamos de, es un elemento cultural de acá hay el límite de esta es la cultura negra y acá hay un límite de esta es la cultura blanca, ¿sí? Es Pero que- estamos hablando de un elemento cultural, ¿sí? Entonces, ese elemento cultural tiene que verse sometido a dos temas que a mí me parece que son lo que lo configuran, que es el contexto humano, social que lo circunda, y el contexto geográfico, ¿sí? En el contexto humano, yo siento que esa diferenciación realmente solo existe porque alguien decidió imponerla, ¿sí? Sí. Entonces, en ese sentido, si tú lo que haces no es decir eso es diferente a mí, sino esto es parte de mí, ¿cierto? O sea, existen elementos negros que para bien o para mal, porque es que yo entendería esa visión si las personas todas negras vivieran en un lugar geográfico muy específico y las personas todas blancas viviéramos en un lugar muy específico y por Además- eso nos cuesta el choque, pero si ya hay una mezcolanza y donde lo mismo que hace el blanco lo hace el negro, etcétera, etcétera, pues de pronto esa visión es un poco imaginaria. Exacto, es el punto en que uno empieza a llegar, es como, entiendo que haya cierto aspecto blanqueador en, como en la sociedad, pero hasta qué punto realmente te blanqueas tú, porque a fin de cuentas estás todo el tiempo permeado sin querer haberte blanqueado. Por ejemplo, volver al mismo caso de Hakanami Hoy, que es que es el hecho de que él no quería o él no sabía que era blanquearse, pero independientemente terminó blanqueado, sin necesidad como, o sea, como que hasta qué punto, o sea, obviamente hay otras sociedades en las que sí ocurre más fuerte, pero hasta qué punto realmente todos estamos entonces siendo blanqueados, porque pues es una, o sea, por ejemplo, el caso latinoamericano es, claro, estamos colonizados, pero hasta qué punto realmente estamos siendo completamente blanqueados, si es nuestra condición mixta, por decirlo así, por esta misma colonización que hubo. En un momento nos intentaron blanquear, pero ahora ya no siento que nos estén intentando blanquear, ya siento que ya está muy permeado en nosotros. Pero bueno, Espérate, no, yo no, quiero no, decir... pero yo quería decir que finalmente me imagino que tú vas por ese camino de tratar de acotar ya y como Ajá. No, decir. quiero decir bueno, algo no, antes. entonces dilo, dilo. Está bien, pues. Perdón, quiero decir dos cosas. Uno, remitiéndome a lo que tú estabas diciendo, de lo de como, bueno, blanco y negro y que esa distinción se hizo culturalmente. Entiendo lo que estás diciendo y lo comparto, pero siento que el problema es que la distinción no está en blanco y negro, no está en raza. O sea, y usando mucho a Fanon, yo sigo que hay una distinción, pero más la que tú dices, geográfica y de tiempo. O sea, yo sí trataría igual, tratar psicológicamente, obvio, enfatizo, a los antillanos que a los franceses, porque los antillanos son criados como franceses, y a los africanos no, porque han vivido de una manera distinta. Entonces ahí la diferencia, la línea yo la marco entre el antillano y el africano, sean los dos negros, y no entre el francés. O sea, para mí lo importante es saber dónde poner la línea, porque sí siento que la hay y que no está mal ponerla, pero que no sea una cosa de color, sino una cosa de hacer en verdad un estudio, de tener como un bagaje científico e investigativo de dónde poner la línea, porque sí siento que es importante ponerla. Obviamente no es una línea que no se pueda cambiar, pero sí siento que es necesaria, pero saber dónde está Es y que más no es como en la raza. geográfico. Ajá, exacto, lo que Sí, tú mismo decías. Pero sí, yo también, es que de pronto sí, de pronto yo me estaba yendo un poco como, no es tanto como eliminar la línea cultural de cada, no sé, de cada grupo poblacional, sino volverla permeable y así, o sea, pero muy permeable y que cada persona que entra y tiene como un contacto con esa cultura pueda encontrarle un valor a esa cultura y a final de cuentas ya no empieza a existir esa división como elemento teórico en sí, de decir como es que existen distinciones culturales clarísimas y visiones completamente opuestas entre esto y esto, sino que todos tratamos de manejar como
como la misma idea en qué es bueno, qué es malo. Sí, entonces, no sé, me parece que esa sería una forma de descolonizar la psicología y volverla de pronto universal como disciplina, con elementos que pueden o no variar aquí y allá, pero que tratan de tener una inclusión como sí, no, pues no sé, eso es lo que a mí se me hace, no sé. Ya también para intentar acotar un poco, yo el último punto que quiero plantear es que, como yo lo veo, de pronto la manera de descolonizar es un poco descientificar la psicología, entender que no tiene que, como decía Gergen, no tiene que tener como unas bases tan inquebrantables, sino que se tiene que saber que pues que va cambiando a medida con el tiempo y geográficamente, perdón, me enredé un poco. Y como para esa parte de la histórica, como eso, la mil gracias, historicidad sí. de la psicología. Sí. Y también la normalización que tanto se vive, ¿no? Sí. Por lo mismo que se planteaba con Gergen de dejar como, de por qué empezamos ahora a llamar cualquier tipo de nervios ya ansiedad, cosas así. Entonces también es como importante, y eso es como la psicología nos está empezando a colonizar a nosotros, tanto que llegamos a un punto de normalizar ciertos comportamientos que no deberían ser normalizados, que deberían ser tenidos en cuenta y no deberían desvalorizarse. Sí. Ya lo último que yo quiero decir, y enfatizo en que no soy psicóloga, no estudio psicología, pero siento que entonces de pronto la manera de descolonizar, o la conclusión que yo le doy personalmente, es que de pronto la psicología se tiene que replantear cuál es su misión, porque yo digo de manera subjetiva, para mí la misión que yo le veo de la psicología es de cierta forma sanar corazones, sanar el alma, y la manera tan científica en la que muchas veces está demarcando el mundo está dejando de sanar, sino que está intentando simplemente encajar a todo el mundo en. Entonces sí, les digo eso pues desde mi punto de vista, de ustedes psicólogos que ven. No, pues es que es muy cierto que la psicología últimamente, más que buscar escuchar a la persona, más que buscar entender al individuo en sí, pues independiente, ajá, No exacto. exportan, sino que chupan. Ajá, exacto. Entonces lo que hace es como busca unificar, busca decir como, bueno, si este niño que se comporta muy, muy exaltado, tiene mucha energía, etcétera, ya de una lo tildan de niño con trastorno de déficit de atención. Entonces todo este aspecto, toda esta unificación es la que realmente no permite que podamos descolonizar y que antes más colonice más. Entonces yo creo que lo que tú dices es muy cierto, y pues simplemente es buscar entender al individuo, volver a ese aspecto inicial de entender al individuo, de escucharlo. Por más de que el individuo sea un constructo social, sigue siendo un individuo, y pues asimismo entender esta sociedad a través de él. Y no intentar encajar. Y no intentar encajarla en una sociedad aparte. Digamos, siento que es un poco lo de Hakana Mejoy. Apenas empezó a ser artista, lo desindigen. Lo blanquearon. Sí, exacto, lo blanquearon y lo trajeron al mundo de los blancos, y siento que eso está haciendo la psicología, está trayendo a las otras comunidades a sus teorías científicas, y tienen es que al contrario Y a las que cambiarlas no. para llegar a alcanzar a los otros. Y a las que no, a las que deciden tener todas sus taitas, sus curanderos, etcétera, se les tilda de locos, se les tilda De vidas no dignas, de vidas no dignas, según exacto, Butler. se les discrimina, e incluso incluso cuando uno menciona que quiere ir medicina naturista y quiere ir a un curandero porque le está doliendo mucho la pierna, desde ahí ya empiezas tú a hacer una burla por querer ir a un curandero en vez de tomar una medicina comprobada científicamente. Entonces creo que ese es como el dilema fundamental acá, y pues si es cierto todo lo que planteamos, pues o sea, considero que por ese lado de lo que estamos planteando de cómo descolonizar la psicología sería como una buena opción para pues lograr este objetivo.